Buenos días, tardes, noches. Deseamos que el boletín anterior haya contribuido al entendimiento del cambio y al desarrollo de estrategias que permitan administrarlo en las organizaciones a través de las personas. Como recordarán, en nuestro anterior boletín concluíamos que respecto al año que estamos viviendo, en términos generales la humanidad nos encontrábamos dentro de la fase desconocimiento-conocimiento, de acuerdo al proceso de cambio explicado, y que como sociedad nos encontramos frente a un gran cambio de paradigmas. Hoy entendemos que estos sucesos también se encuentran relacionados con cambios planetarios y galácticos por los que estamos atravesando, de los cuales la mayoría de nosotros tenemos poca información, o la que tenemos podría ser vaga e incluso fantástica y dramática. Es decir, intuimos o presentimos que algo va a pasar o tiene que pasar, ya sea en nuestro municipio, estado, país, región o planeta, y que nos tendremos que mover a una situación que desconocemos, o por lo menos distinta a la cual estamos viviendo. Sabemos que tenemos que darle un viraje a la forma en la cual nos relacionamos con nosotros mismos, con los otros y con el planeta. Algo en lo más profundo de nosotros nos dice que ha de ser así. Pero, ¿cuáles son los paradigmas que están cayendo o dejando de funcionar globalmente? estos paradigmas han sido ya retratados por diversas culturas e interpretados según su propio tiempo, contexto y expansión de conciencia o entendimiento, ya sea por los hopis, mayas, aztecas, griegos, incas, druidas o diversas culturas orientales, budistas o hindúes, y por supuesto, por la tradición judeocristiana en la cual la mayoría de la gente en nuestro país ha sido formada. Este cambio de paradigmas ha sido retratado en uno de los más importantes libros de la humanidad, la Biblia, en donde descubrimos una analogía por demás significativa para quienes tenemos que ver con temas de mecánica o ingeniería, identificando los caballos de fuerza o horsepower que dan direccionamiento y sentido al devenir del ser humano y del planeta. Particularmente en el libro de Juan, en Revelaciones capítulo 6, nos encontramos lo siguiente. Cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, oí al primero de los 4 vivientes que decía con voz como de trueno: ¡Ven! Miré y había un caballo blanco, y el que lo montaba venía un arco, se le dio una corona y salió como ese oro y para seguir venciendo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo viviente que decía: ¡Ven! Entonces salió otro caballo rojo. Al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz para que se le cuidaran unos a otros. Se le dio una espada grande. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía: ¡Ven! Miré entonces y había un caballo negro. El que lo montaba tenía en la mano una balanza, y oí como una voz en medio de los 4 vivientes que decía: 1 kilo de trigo por denario, 3 kilos de cebada por denario. Pero no calces daño al aceite y al vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía: ¡Ven! Miré entonces y había un caballo verdoso. El que lo montaba se llamaba Muerte, y el Hades le seguía. Se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra. Si este mensaje forma parte de aquello que se nos está revelando y lo entendemos como una alegoría de aquello que hoy vivimos, desde un punto de vista social, político, económico y hasta psicológico, podríamos visualizar estos caballos como arquetipos sociales identificados de la siguiente manera. El caballo blanco, la ciencia. La de bata blanca, aquella que en su origen tiene la misión de proveer a la humanidad de servicios insatisfactorios que mantengan y eleven el nivel de calidad de vida en el planeta. Se encuentra secuestrada por un método científico y una élite más interesada en obtener un beneficio económico, administrando la escasez a través de las corporaciones relacionadas con la salud y el desarrollo de energía, negando lo existente fuera de su método. Y ni qué decir de sus avances, los cuales han sido grosera y abiertamente presumidos en todas las guerras de la humanidad, donde por cierto estamos aún tristes nuevamente de vernos en medio de esta gran sinrazón, hoy de alcances e impactos inimaginables, gracias a esta ciencia, tecnología y técnica, puesta en manos de quienes con toda seguridad no les interesa ni el bien de la humanidad ni del planeta. La falta de respuesta, capacidad y manipulación de la ciencia
está orillando a la humanidad a encontrar nuevas soluciones y entendimientos fuera de los institucionales, las cuales van apareadas a elementos de la física cuántica, electromagnetismo y al conocimiento profundo del ser humano, su transformación y origen verdadero. El caballo bermejo, las religiones. La palabra religión proviene del latín religare, volver a ligar con Dios. Sin embargo, hoy vemos que todas ellas se profesan como verdaderas, y con lo único que nos religan es con la Iglesia, como estado o estructura organizativa, mas no con lo esencial, con lo divino. Hoy por hoy vivimos conflictos no solo en el extranjero, sino en nuestro propio país, cuyo origen se encuentra en las religiones. Y ya ni qué decir de la tremenda crisis que vive la Iglesia Católica, al darse a conocer, a revelarse, los tremendos casos de pederastía, encubrimientos y corrupción, así como las confrontaciones que el hoy Papa, a diferencia del Papa anterior, ha tenido con diferentes grupos religiosos y laicos. El caballo negro, la economía. Hoy por hoy no es ya desconocido que la crisis que estamos viviendo es originada por el mundo financiero, quien controla la economía, y no es que la economía vaya a desaparecer, sino que el paradigma financiero que lo rige caerá por su propio peso. Ya vemos los efectos de ello en Grecia, Italia, Francia, Portugal, Estados Unidos y Europa en general, y en consecuencia el resto del mundo. La crisis financiera en su origen ha sido creada por un dinero que simplemente no existe, y que es justificación para mantener a naciones, hombres y mujeres, bajo el yugo del endeudamiento. La política, caballo verdoso. Ni qué decir de este elemento tan ampliamente conocido y sufrido por todos nosotros, siendo no exclusivo de los mexicanos. Echemos un vistazo a Grecia, en donde han impuesto, no elegido, un banquero que en otro momento tuvo que ver con el origen de la misma crisis que sufre el país. Y el más bizarro de todos los casos, un presidente en el cual se habían cifrado esperanzas, no solo de la nación a quien hoy gobierna, sino del mundo entero, quien recibe el Premio Nobel de la Paz, pero que también envía más soldados a una guerra con Afganistán, y quien hoy por hoy tiene el poder de llevarnos al infortunio de un tercer colapso mundial. Tras la política van apareadas todas las aberraciones y abominaciones de nuestro tiempo: muerte, dolor, hambre, pobreza y todos los infiernos. Es evidente que la política como hasta hoy la conocemos no va a cambiar la realidad que hoy percibimos, porque ha perdido el sentido ético en la cual se basa. El movimiento de los indignados y de Anonymous, los cuales siguen creciendo, son respuestas globales a esto. Que se entienda claramente, no estamos diciendo que la ciencia, la religión, la economía y la política vayan a desaparecer, sino que la realidad personal de cada uno de nosotros está dejando de depender de lo que hacen quienes se ocupan de estas tareas. La nueva realidad depende del paradigma desde donde se construya. El antiguo paradigma era ver para creer. El paradigma al cual estamos entrando, y cada vez más gente está consciente y convencida de ello, es creer para ver. La transformación definitivamente dependerá del cambio de estos paradigmas.